El cañón rotatorio del GA-8 Avenger se puso en marcha con un sonido como el de una motosierra infernal. La capitana Willow Evans sintió como el A-10 Thunderbolt se cerraba al empezar a disparar proyectiles de 30 milímetros a razón de 70 por segundo, cada uno capaz de perforar el blindaje de un tanque como si fuera papel de seda. Debajo de ella, la columna enemiga se extendía a lo largo de 3 metros. 35 tanques T-72, 40 vehículos blindados de transporte de personal, Dios sabe cuántos vehículos de apoyo, todos moviéndose en formación cerrada a través del valle que creían seguro. Estaban equivocados. El primer tanque explotó antes incluso de que el sonido de su cañón llegara al suelo. El proyectil de uranio empobrecido encontró el depósito de municiones y convirtió 50 toneladas de acero en una bola de fuego que iluminó la oscuridad del amanecer. Luego el segundo tanque. Luego el tercero. La columna comenzaba a entrar en pánico. Los vehículos zigzagueaban, intentando dispersarse, pero no había a dónde ir en el estrecho valle, y Evans ya estaba preparando su siguiente pasada. Esto no iba a ser una batalla. Esto iba a ser una masacre. Y todo había comenzado hacía 20 minutos, cuando el mando le dijo que era imposible alcanzar esa columna. La reunión informativa había sido breve y desalentadora. Columna blindada avanzando por el valle de Khazar. Un mínimo de 35 tanques de batalla principales. La ventana de oportunidad se cierra en 40 minutos cuando alcancen la cobertura de la defensa aérea. Todos los paquetes de ayuda humanitaria que hemos enviado han sido devueltos. El tiempo está fatal. El valle es demasiado estrecho. Sam fija su vista en las crestas. El coronel Masters miró a los pilotos reunidos en la sala de espera con ojos cansados. Necesitamos a alguien lo suficientemente loco como para intentarlo. La capitana Willow Evans, de 29 años, con 5 años de servicio en A-10 y 47 misiones de combate, se puso de pie. Me lo llevo. Capitán. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? 3 aeronaves ya han abortado el vuelo. La aproximación se realiza a través del valle, siguiendo la altitud del terreno por debajo de la capa de nubes. Demasiado bajo para que Sams pueda realizar un seguimiento eficaz. Tendré que entrar solo. El vuelo en formación no funcionará en esas condiciones. Dame las coordenadas. Masters la estudió. Ningún piloto podría alcanzar esa columna en esas condiciones. Evans sonrió. No era una sonrisa agradable. El mando dijo que ningún piloto podía. No dijeron que no podía. 15 minutos después, ya estaba sujeta a su A-10. Motores en marcha, armas, pilones cargados con misiles Maverick y suficiente munición de 30 milímetros para destruir una ciudad pequeña. El Bartok no era bonito, no era rápido, no era sofisticado, pero era tremendamente resistente y estaba construido en torno al cañón más devastador jamás montado en una aeronave. Perfecta para lo que estaba a punto de hacer. El vuelo hasta el valle duró 12 minutos a baja altitud, sobrevolando a toda velocidad el terreno y la oscuridad, guiándose únicamente por los instrumentos y el tenue resplandor del amanecer. El tiempo estaba empeorando, el techo de nubes descendía, la visibilidad se reducía a cero, exactamente las condiciones que habían hecho regresar a los demás pilotos. Evans voló más bajo. El valle aparecía ante nosotros, una oscura hendidura que atravesaba montañas que se alzaban como muros a ambos lados. Estrecho, quizá de media milla de ancho en la entrada, reduciéndose a un cuarto de milla más adentro. Volar a través de él sería como enhebrar una aguja mientras alguien te dispara y la aguja se mueve. Ella enhebró la aguja. El A-10 descendió al valle a 300 pies. El terreno pasaba zumbando a ambos lados a través del mercenario. Ella podía verlos. La columna se extendía como una serpiente de metal. Vehículos que se desplazaban en lo que creían que era seguro. Evans armó sus armas. La cápsula de designación de objetivos marcó el primer tanque. Alcance 4.000 metros, objetivo fijado. Ella disparó el primer misil Maverick desde una distancia de 3 millas. Lo vi alejarse como una columna de fuego.
Se realizó un seguimiento completo hasta el momento del impacto. La explosión resplandeció de color naranja contra el gris del amanecer. Objetivo 1 destruido. Pero no se detenía a admirar su obra. El A-10 rugió sobre los restos en llamas a 300 nudos. Sus manos ya seleccionaban el próximo objetivo. Maverick 2 fuera. Otra explosión. Otro tanque convertido en chatarra. La columna estaba reaccionando ahora. Podía ver vehículos que intentaban dispersarse. Los comandantes se dieron cuenta de que estaban siendo atacados, pero no comprendieron de dónde provenía el ataque. Las condiciones meteorológicas y el terreno hicieron que la adquisición visual fuera prácticamente imposible. Los estaba matando algo que no podían ver. Evans empeoró ese problema. Tiró con fuerza del bastón, trepando por encima de las paredes del valle, utilizando el terreno para ocultar su aproximación al arma. El GAU-8 estaba cargado con una mezcla de proyectiles perforantes incendiarios y proyectiles explosivos incendiarios. Cada una pesaba casi 2 libras. Estaba a punto de desatar varias toneladas de odio en 30 segundos. El A-10 volcó en la cima de su ascenso. Evans mira hacia arriba a través del dosel, hacia el suelo que hay debajo, eligiendo su ángulo. El valle se extendía bajo ella, la columna ahora sumida en el caos, los vehículos dispersos, pero aún lo suficientemente agrupados para lo que ella tenía en mente. Se incorporó de golpe y se lanzó en picado. El picado fue pronunciado, de 45 grados, el A-10 aceleró hasta los 400 nudos, la estructura del avión temblaba al llevarlo a velocidades para las que no estaba diseñado. El sistema de puntería Piper, en su pantalla de visualización frontal, caminó por el fondo del valle, siguiendo la concentración más densa de blindados, 2000 pies, 1500, 1000. Evans apretó el gatillo. El GAU-8 estalló con su característico rugido atronador. El sonido dentro de la cabina era increíble, incluso a través de su casco. Un continuo chillido mecánico que sacudió toda la aeronave. El A-10 se ralentizó visiblemente debido al retroceso. 3 toneladas de empuje de los motores. 1 tonelada de empuje opuesto del cañón. Física básica aplicada a la violencia. El efecto fue catastrófico. Los proyectiles de 30 milímetros atravesaron la columna como el dedo de un dios airado. Cada impacto genera chispas y fuego. El blindaje capaz de detener armas convencionales fue perforado por proyectiles penetradores de uranio empobrecido que viajaban a 3.000 pies por segundo. Explotaron los tanques. Los vehículos blindados de transporte de personal estallaron en llamas. Los vehículos de apoyo se desintegraron. Evans mantuvo presionado el gatillo durante 4 segundos. 280 cartuchos. Casi 500 libras de munición fueron lanzadas en un espacio del tamaño de un campo de fútbol. Salió del picado a 500 pies. Las alas del A-10 crujían bajo una carga de 8G. Su visión se nublaba en los bordes a pesar de que el traje de presión le apretaba las piernas. Detrás de ella, el fondo del valle parecía haber sido bombardeado con una bomba atómica. Pero ella no había terminado. El A-10 ascendió a toda velocidad por el valle. Evans puso el avión sobre su cola, subiendo casi verticalmente, utilizando todo ese impulso para ganar altitud para la siguiente pasada. En la cima de la subida, volvió a rodar, evaluando los daños. 18 vehículos en llamas, quizá otros 20 intentando dispersarse. Y los sistemas de puntería SAM en las crestas finalmente estaban cobrando vida. Las señales de radar delinean su aeronave. Las baterías de misiles se entrenan hacia la amenaza que finalmente habían identificado. Vamos, pues, murmuró Evans, lanzándose a su siguiente ataque. Los emplazamientos SAM se lanzaron primero. Ella los vio. 4 misiles saliendo de los raíles desde 2 posiciones diferentes. Sus motores de cohete brillaban contra la gris mañana. Eran sistemas SA-8 Gekko, equipos soviéticos antiguos, pero aún así letales si conectaban. Evans no iba a permitir que se conectaran. Hizo girar el A-10 en forma de S dividida,
bajando el morro y volviendo a sumergirse en el valle, utilizando el terreno para romper la fijación del radar del misil. Al mismo tiempo, lanzó contramedidas electrónicas y bengalas, y la aeronave escupió nubes de material reflectante de radar y señuelos infrarrojos llameantes. El primer misil perdió el objetivo, voló sin rumbo fijo e impactó contra la pared del valle en una bola de fuego que hizo temblar el A-10 incluso desde media milla de distancia. El segundo misil la siguió hasta el valle, atravesando la cortina de humo, con su buscador de radar fijado en el mayor eco del cielo. Evans esperó hasta que faltaban 3 segundos para el impacto. Luego giró 90 grados y tiró con fuerza, perdiendo energía en el giro, ya que el misil no podía igualar el radio de giro a su menor velocidad. Pasó volando, y la mecha de proximidad detonó a 20 metros de distancia. La onda expansiva golpeó el A-10, y la metralla acribilló el fuselaje blindado con chasquidos metálicos que sonaban como granizo sobre un techo de hojalata. Se encendieron las luces de advertencia en el tablero. La presión hidráulica estaba bajando en el sistema secundario. Podía sentir como el joystick se volvía más pesado y las superficies de control respondían con lentitud. El A-10 contaba con controles de vuelo triples redundantes específicamente para este escenario: recibir daños y continuar combatiendo. 2 misiles destruidos, 2 más en seguimiento. Descendió hasta los 200 pies. Las paredes del valle pasaban veloces junto a las puntas de sus alas, tan cerca que podía ver las rocas individualmente. A esta altitud, el alcance mínimo de ataque del misil se convirtió en un problema para ellos. No podían maniobrar con eficacia. Sus superficies de control alcanzaron su límite al intentar adaptarse al terreno tras el vuelo. El tercer misil no pudo completar el giro, se pasó de largo y detonó contra la pared del valle que tenía detrás, en una cascada de rocas y fuego. El cuarto misil fue más inteligente o tuvo más suerte. Permaneció fija, siguiendo cada uno de sus movimientos, reduciendo la distancia con implacable precisión. Evans hizo un slalom brusco a la izquierda, luego a la derecha, y luego otra vez a la izquierda, convirtiéndose en un blanco imposible. El misil intenta seguirlo, pero consume energía con cada corrección. Lo vio por el retrovisor. Una estela blanca que se acercaba, la ojiva que destrozaría su avión si impactaba. En el último segundo posible, realizó un violento viraje ascendente. Los motores del A-10 rugían a máxima potencia militar. La estructura del avión temblaba por la tensión que habría destrozado a aeronaves menos potentes. El misil intentó seguirlo, intentó adaptarse al repentino cambio de vector, pero las leyes de la física fueron invencibles. No pudo soportar la fuerza G requerida, pasó a escasos centímetros de su vientre y detonó frente a ella. La onda expansiva impactó el A-10 como si fuera un muro físico. Evans sintió como la aeronave se inclinaba violentamente hacia adelante, el morro caía, la altitud se desvanecía en segundos, aparecían más luces de advertencia, una alarma de incendio en el motor 2, se producían múltiples fallos hidráulicos, el sistema eléctrico parpadeaba, la cabina se llenaba de humo y se percibía el olor acre del aislamiento quemado. Luchó contra los controles, estabilizando la aeronave, apagando el motor dañado antes de que pudiera encenderse por completo, ejecutando los procedimientos de emergencia con la memoria muscular propia de cientos de horas en simuladores practicando exactamente este escenario. El A-10 siguió volando, apenas, con lentitud, pero volando. 4 misiles destruidos, valle libre de amenazas activas. Es hora de terminar el trabajo. Evans miró hacia abajo, a la columna, a través de la bruma de humo en su cabina. Los tanques restantes se dividieron en 3 grupos. 5 vehículos compitiendo por la salida del valle. 4 intentaban encontrar posiciones defensivas entre las rocas y 3 simplemente se habían detenido. Sus tripulaciones probablemente debatían si permanecer en los vehículos o correr a pie les ofrecía mejores probabilidades de supervivencia. Decidió responder a esa pregunta por ellos, entrando en otra carrera de armas. A pesar de los daños en la aeronave, Evans se alineó con los 5 tanques que huían. Se desplazaban a unos 40 km/h,
corriendo en fila india por el fondo del valle, dirigiéndose hacia la cobertura de defensa aérea que representaba su seguridad. Les entregó el arma directamente por detrás. El GAU-8 rugió una vez más, las balas persiguiendo a los vehículos que huían como la muerte en alas. Explotó el compartimento del motor del primer tanque. El vehículo derrapó lateralmente y bloqueó el estrecho valle. El segundo tanque intentó esquivarlo, rozó los restos en una vía y se detuvo bruscamente. Los tres restantes intentaron dar marcha atrás, retrocediendo frenéticamente. Evans cambió de dirección, dio la vuelta y disparó ráfagas contra los 5 desde un ángulo oblicuo que permitió que sus proyectiles penetraran la armadura lateral más delgada. Los 5 estallaron en llamas en menos de 10 segundos. Sus tripulaciones se lanzaban en paracaídas a la zona de muerte, corriendo en busca de un refugio que no existía. Vio a la infantería salir a toda prisa del APCS en llamas, soldados que portaban misiles portátiles que podían derribar una aeronave si lograban fijar un objetivo. Media docena de hombres se dispersaban intentando establecer posiciones de tiro, con las armas apuntando a su aeronave. Evans no les dio tiempo para prepararse. Dio un giro brusco que hizo que el dañado A-10 se inclinara en señal de protesta, descendiera a 50 pies sobre el fondo del valle y abriera fuego con el GAU-8 contra las posiciones de la infantería. Los proyectiles de 30 milímetros no solo mataron a soldados individuales. Crearon una zona de destrucción total que eliminó escuadrones enteros en segundos. Rocas y tierra estallaron en enormes columnas de humo. Los proyectiles de alto poder explosivo detonaban al impactar, y la metralla atravesaba a cualquiera que tuviera la mala suerte de estar a la intemperie. La amenaza de la infantería se evaporó, literalmente. En un instante, había soldados preparándose para dispararle. Al instante siguiente solo había humo y suelo lleno de cráteres. 23 tanques destruidos, quedan 12. Los 4 tanques que habían adoptado una posición defensiva fueron replegados tras unas rocas, con las torretas girando para seguir a sus aeronaves y los cañones principales elevándose. Iban a intentar dispararle con sus cañones de 125 milímetros. La probabilidad de alcanzar una aeronave es baja, pero si lo hicieran, un solo disparo sería suficiente. Evans no les dio la oportunidad. Apareció por encima de la línea de visión, convirtiéndose en un objetivo durante exactamente 2 segundos. El tiempo suficiente para que puedan apuntar, pero no para disparar. 4 torretas giraron hacia su posición. Podía ver cómo los cañones de las ametralladoras seguían el objetivo, cómo los comandantes calculaban el alcance y cómo los artilleros apuntaban a su avión. Retrocedió por debajo de la cresta antes de que pudieran disparar. Rodeó la pared del valle a gran velocidad y emergió desde un ángulo que no estaban cubriendo. Las posiciones defensivas que habían sido perfectas para cubrir el fondo del valle quedaron completamente expuestas a su ataque por el flanco. El GAU-8 volvió a hablar y 4 tanques más se convirtieron en personal funerario. Los proyectiles entraron por los laterales, alcanzaron los depósitos de munición y convirtieron los vehículos blindados en ollas a presión que expulsaron su contenido hacia el cielo en espectaculares explosiones. Una torreta voló casi 100 pies en el aire, dando vueltas sobre sí misma antes de estrellarse contra la tierra. 27 tanques destruidos, 8 restantes. Pero la percepción de la situación por parte de Evans le gritaba. Algo andaba mal. El valle estaba demasiado silencioso. De repente, los tanques restantes dejaron de moverse, de disparar, de hacer nada. Simplemente estaban sentados allí, como si esperaran algo. Entonces lo vio. Movimiento en la cresta. No son SAM. Peor aún, los cañones antiaéreos móviles, los sistemas ZSU-234 Silka, cañones de 4 tubos de fuego rápido que podían levantar un muro de plomo que nada podía atravesar. Habían estado ocultos bajo redes de camuflaje, esperando precisamente este momento en que una aeronave se comprometiera con un ataque y no pudiera retirarse fácilmente. Los Silkas abrieron fuego simultáneamente. Los 4 sistemas que rastreaban su aeronave, con sus cañones guiados por radar,
Disparaban un total de 16.000 balas por minuto. El cielo se llenó de estelas, una red de muerte resplandeciente que convirtió el espacio aéreo en una licuadora. Evan vio venir las balas trazadoras e hizo lo único que podía. Ella ascendió, no gradualmente, no en una suave subida, sino en un violento tirón hacia arriba que hizo que la A-10 se volviera casi vertical. Motores a máxima potencia, ascendiendo como un cohete para situarse por encima del alcance del cañón. Los Silkas ascendieron, elevando sus cañones, con las balas trazadoras siguiendo su ascenso. Podía oír los impactos, los proyectiles golpeando su aeronave, atravesando las zonas no críticas, encontrando huecos en el blindaje, más luces de advertencia, más sistemas fallando. El A-10 estaba siendo destrozado por 4 Sulkas furiosos, y no había nada que pudiera hacer al respecto excepto seguir ascendiendo y esperar superar su ángulo de elevación máximo antes de que lograran un impacto crítico. A 8.000 pies de altura, dio una vuelta invertida y logró salir adelante, descendiendo en una S dividida que la situó en el lado opuesto del valle respecto a los Silkus. Los cañones antiaéreos intentaron seguirla, pero se movía demasiado rápido. Ya acelerando en la zambullida, acumulando energía para lo que venía después. Le quedaban 2 Mavericks. Las utilizó a ambas contra las posiciones de Silka, disparando desde el máximo alcance, observando cómo los misiles cruzaban el valle y detonaban entre los cañones antiaéreos. 2 Sulkas destruidos por completo. Un tercer avión resultó dañado, con la cúpula del radar destrozada y los cañones en silencio. El cuarto seguía operativo, seguía rastreando, seguía disparando. Evans apuntó con el hocico hacia el Silka y le disparó desde una milla de distancia, moviendo su fuego a lo largo de la cresta hasta que los proyectiles de uranio empobrecido alcanzaron el Silka y lo destrozaron. La munición de sus cargadores explotó en una explosión secundaria que pareció un espectáculo de fuegos artificiales. Defensa aérea neutralizada. El valle está ahora completamente despejado. Es hora de terminar los tanques restantes. El último grupo, 3 tanques que se habían detenido, de repente se pusieron en marcha bruscamente. Sus comandantes tomaron la decisión de huir en lugar de luchar. Jugada inteligente, pero demasiado tarde. Evans tenía ventaja de altitud y energía, y estaban a la intemperie sin defensa aérea que los protegiera. Dio una vuelta sobre sí misma, se impulsó hasta apuntar con la nariz hacia el suelo y se lanzó en picado casi verticalmente. El A-10 aceleró superando los 400 nudos. La estructura dañada del avión protestaba pero se mantenía unida porque Fairchild Republic la había construido para soportar castigos increíbles. A 1000 pies de altura, abrió fuego. El sistema de puntería Piper se centró en el tanque principal. Los proyectiles de uranio empobrecido del GAU-8 caían como meteoritos, cada uno impactando con una energía cinética que convertía la armadura en confeti. El tanque de plomo explotó. El segundo tanque intentó esquivarlo, recibió impactos de proyectiles en el compartimento del motor y estalló en llamas. El tercer tanque intentó acelerar para, de alguna manera, escapar de la muerte que caía desde arriba. No pudo. Evans dirigió su fuego a través de la trayectoria del vehículo, impactando los proyectiles sobre y alrededor del mismo, hasta que uno encontró el punto crítico, probablemente el compartimento de municiones, y el tanque se desintegró en una detonación tan violenta que dejó un cráter en el fondo del valle. 30 tanques destruidos, 5 restantes. Pero su arma había enmudecido, el contador de munición marcaba 0. Había disparado más de 1100 balas de 30 milímetros, agotando el enorme cargador que alimentaba el GAU-8. Los 5 tanques restantes estaban dispersos por el valle, y ella ya no tenía ningún cañón para enfrentarlos. Ya no le quedaban disidentes. Winchester en todos los sistemas ofensivos. Era una luchadora sin más armas que la propia aeronave y su habilidad para manipular la psicología del enemigo. Los tanques restantes intentaban escapar, corriendo hacia la salida del valle en formación desesperada. Evans calculó ángulos, distancias y velocidades.
Le quedaban quizás 90 segundos antes de que llegaran a un lugar seguro. Apuntó el A-10 hacia el tanque líder y aceleró a máxima potencia militar con el motor que aún funcionaba. La aeronave aceleró, lanzándose en picado hacia el vehículo que huía. Evans se alineaba como si fuera a ametrallar, solo que no tenía munición para hacerlo. El comandante del tanque debió de haberla visto venir. Debió de pensar que iba a ser acribillado a balazos porque el vehículo viró bruscamente a la izquierda intentando esquivarlo. El conductor corrigió la trayectoria en exceso. El tanque se deslizó lateralmente a gran velocidad sobre terreno suelto y a 40 km por hora con 50 toneladas de inercia. El vehículo volcó, simplemente dio vueltas como un juguete, aplastando su propia torreta y atrapando a su tripulación dentro del casco invertido. 31 tanques destruidos, un vehículo blindado destruido por tácticas de intimidación. Quedan 3. Evans interrumpió su simulacro de ataque e inmediatamente se lanzó en picado hacia el segundo tanque. La misma táctica, hacerles creer que estaba a punto de disparar, forzar una maniobra evasiva en un terreno que no lo permitía. El conductor del segundo tanque la vio venir y frenó bruscamente, intentando detenerse en lugar de maniobrar. Mala decisión. El tanque que venía detrás no pudo frenar a tiempo y le embistió por detrás a toda velocidad. Ambos vehículos quedaron enredados en una colisión que desprendió orugas, atascó torretas y los dejó inmovilizados en medio del valle. Otros 2 tanques fueron destruidos sin disparar un solo tiro. 33 tanques destruidos o inutilizados. Quedan 2. Los 2 últimos tanques tuvieron la sensatez de detenerse por completo. Sus comandantes reconocieron que las maniobras evasivas eran más peligrosas que el avión, que aparentemente se había quedado sin munición. Se quedaron inmóviles, esperando que ella se marchara, esperando que el avión dañado se quedara sin combustible o se estrellara. Intentando hacer otro pase. Evans tenía otras ideas. Voló en círculos por encima de ella, evaluando las opciones. Sin armas, aeronave dañada, combustible limitado, 2 tanques que ahora estaban estacionarios y consciente de que no podía dañarlos directamente. Pero aún tenía un as bajo la manga. Sus frecuencias de coordinación de radio y apoyo de fuego. Paladín 6, aquí Ghost 11. Solicito una misión de fuego inmediata. Encima. El comandante del batallón de artillería regresó al instante. Fantasma 11 Paladín 6. Envíalo. Fin. Evans leyó las coordenadas con la precisión de un observador avanzado que había pasado años entrenando precisamente para este escenario. Ajustó el fuego, dirigió los proyectiles de artillería hacia el objetivo, guió a los artilleros a través de correcciones con calma y eficiencia profesional, a pesar de volar una aeronave averiada en espacio aéreo hostil. 30 segundos después, los proyectiles de obús de 155 milímetros comenzaron a caer en el valle. La primera salva impactó contra los 2 tanques, y las explosiones estallaron en enormes columnas de polvo y humo. Evans pidió correcciones. El segundo disparo cayó más cerca. La tercera salva fueron impactos directos. Ambos tanques estallaron en llamas cuando los proyectiles de alto poder explosivo encontraron puntos débiles en su blindaje superior. Las tripulaciones intentaron saltar en paracaídas, pero la artillería siguió cayendo. El fondo del valle se convertía en un paisaje lunar de cráteres y metralla. Una tripulación logró salir de su vehículo en llamas e intentó correr a refugiarse. Evans pidió una corrección más y la siguiente salva de artillería cayó directamente sobre su posición. Cuando se disipó el humo, nada se movía. 35 tanques destruidos. Misión cumplida. 100% de efectividad. Evans cesó el fuego, confirmó que las fuerzas terrestres estaban avanzando para asegurar el valle y puso rumbo a casa con su avión dañado. El A-10 volaba con los días contados. Un motor, controles defectuosos, múltiples sistemas averiados. Pero seguía volando, seguía respondiendo a sus órdenes, seguía haciendo lo que Fairchild Republic había diseñado para que hiciera. Acepta el castigo y trae al piloto a casa.
El vuelo de regreso duró 23 minutos que parecieron horas. El tiempo había empeorado. Visibilidad prácticamente nula. El viento azotaba la aeronave dañada. Evans voló guiándose por los instrumentos y su fuerza de voluntad, logrando obtener un rendimiento óptimo de sistemas que deberían haber fallado por completo, y controlando al Bartók en condiciones que habrían dejado en tierra a aeronaves más sanas. Tuvo que volar manualmente todo el trayecto. Los ordenadores de vuelo presentaban fallos debido a daños eléctricos. El piloto automático no funcionaba. Incluso el sistema de ajuste era apenas funcional. Cada entrada de control debía ser precisa. Cada ajuste se calculó para compensar el empuje asimétrico derivado de tener un solo motor y la resistencia aerodinámica de la sección de cola dañada. Fue como volar un camión con 3 ruedas pinchadas a través de un huracán. Pero ella lo consiguió. Realizaba pequeñas correcciones cada pocos segundos para mantener la aeronave estable. Compensó los daños aerodinámicos ajustando su velocidad aérea y su ángulo de ataque. Gestionó su combustible con cuidado, sabiendo que le quedaban quizás 10 minutos de reserva y que la base aún estaba a 15 minutos a su velocidad actual. Hizo los cálculos mentalmente, determinó que podría recorrer la distancia adicional si ascendía a una altitud más eficiente, y ajustó la mezcla de su motor restante para obtener el máximo ahorro de combustible. El ascenso fue dolorosamente lento con un solo motor y daños de combate, pero logró llegar a los 12.000 pies, donde el aire más enrarecido requería menos combustible para mantener el vuelo. El indicador de combustible siguió bajando. 90 gramos, 80, 70. Necesitaría al menos 40 para ejecutar un patrón de aterrizaje seguro. 65 galones cuando finalmente vio su base a través de una abertura en las nubes. Suficientemente cerca. Declaró emergencia por segunda vez esa mañana, recibió autorización para aterrizar de inmediato e inició su descenso a través de un clima que intentaba activamente acabar con su vida una vez más. Se le formó hielo en las alas mientras descendía a través de capas heladas. El único motor falló 1 o 2 veces. Funcionó de forma irregular durante 10 segundos aterradores antes de estabilizarse. Evans hablaba con el avión como si fuera un ser vivo. Vamos, cariño. Un poco más. Me has traído hasta aquí. No me abandones ahora, respondió el Bartók, cuyo motor recuperó su ritmo y cuyos controles se volvieron ligeramente más sensibles a medida que descendía hacia el aire más cálido donde el hielo se sublimaba del fuselaje. A 5 millas de la base, a 3 millas, y a 1 milla. La pista de aterrizaje apareció a través del Merck. Vehículos de emergencia alineados a ambos lados. Camiones de bomberos y ambulancias preparados para lo peor. Evans se preparó para el aterrizaje. Tren de aterrizaje abajo, flaps abajo, aceptando la resistencia adicional porque necesitaba una velocidad de aproximación más baja con sus controles de vuelo dañados. El aterrizaje fue más duro de lo que ella hubiera deseado. Salió a la pasarela con más fuerza de la ideal. El tren de aterrizaje restante absorbió el impacto con un crujido que ella sintió en toda la estructura del avión, pero resistió. Los neumáticos no reventaron y ella llegó a salvo al suelo, rodando por la línea central mientras los vehículos de emergencia seguían su avance. Se dirigió en taxi a la zona de mantenimiento donde la esperaban el jefe de equipo y su personal. Cuando finalmente apagó el motor restante y el ruido cesó, cuando todo quedó en silencio excepto por el crujido del metal al enfriarse y el goteo de los fluidos que se escapaban, Evans se quedó sentado allí durante un largo rato. Ahora le temblaban las manos al desvanecerse la adrenalina. Ahora que el peligro inmediato había pasado, su cuerpo recordaba que acababa de pasar más de 1 hora en peligro de muerte pilotando una aeronave cada vez más dañada en medio de un combate que debería haberla matado varias veces. Pero ella había sobrevivido. El A-10 había sobrevivido. La misión se había completado. Salió de la cabina con unas piernas que parecían de goma, y aceptó la mano que la sostuvo el jefe de tripulación cuando casi tropezó con la escalera. Se paró en tierra firme por primera vez en más de 90 minutos y miró el avión que la había traído a casa. Los daños fueron cuantiosos.
El jefe de equipo y su personal recorrían el Bartok con expresiones que iban desde la sorpresa hasta la admiración profesional. Contaron los agujeros, más de 70 perforaciones en el fuselaje causadas por fuego antiaéreo. El estabilizador vertical quedó medio destruido, arrancado por la fragmentación del misil. El motor número 2 fue una pérdida total. La carcasa presentaba múltiples agujeros. Las palas de la turbina son visibles a través de los daños causados por la metralla. Las líneas hidráulicas fueron cortadas. Los conductos eléctricos quedaron al descubierto. La parte inferior del avión estaba chamuscada por el incendio del motor que ella había sofocado en vuelo. Señora, dijo finalmente el jefe de tripulación, no sé cómo logró traer de vuelta esta cosa. Lo que corresponde es que esté esparcida por ese valle hecha pedazos. Evans miró al maltrecho Bartok, al avión que había resistido todo lo que el enemigo pudo lanzarle y aún así había completado la misión. Ella está hecha para ello. Esa es la esencia de la 10. Aguanta los golpes, sigue luchando, trae al piloto a casa. Hoy, hizo precisamente eso. Vamos a necesitar al menos 2 semanas para que vuelva a estar en condiciones de volar, dijo el jefe, mientras tomaba notas en su tableta. Quizás más tiempo, dependiendo de lo que encontremos cuando empecemos a analizar los sistemas a fondo. Este es el mayor daño de combate que jamás haya visto en una aeronave que aún estaba en vuelo. Tómate tu tiempo, respondió Evans. Hazlo bien. Se lo ganó. La sesión informativa posterior se prolongó durante horas. Los servicios de inteligencia querían conocer todos los detalles del enfrentamiento, el empleo de las armas, la evaluación del objetivo, los daños infligidos y las capacidades del enemigo. El coronel Masters quería comprender cómo había superado los obstáculos que habían frustrado intentos anteriores. Otros pilotos querían aprender de sus tácticas para comprender cómo había llevado el A-10 a sus límites absolutos y había sobrevivido. Evans les explicó todo con precisión profesional. Describió la aproximación a baja altitud a través del empeoramiento del tiempo. Los primeros ataques inesperados que tomaron por sorpresa a la columna. Los ataques con artillería que habían destruido la mayor parte del blindaje. La evasión SAM que le había salvado la vida en múltiples ocasiones. El enfrentamiento con Silka que casi la derribó, la guerra psicológica que empleó cuando se le acabaron las municiones, la coordinación de artillería que acabó con los 2 últimos tanques. Para cuando terminó, todos los pilotos en la sala comprendieron que lo que había hecho no había sido imprudente ni fruto de la suerte. Fue el resultado de años de entrenamiento combinados con un conocimiento profundo de las capacidades de su aeronave, flexibilidad táctica cuando la situación cambiaba y una determinación absoluta para completar la misión sin importar los obstáculos. 35 tanques, dijo el capitán cuando terminó el informe oficial, y solo quedaron 2. Todos y cada uno de ellos fueron destruidos o capturados. Misión en solitario, condiciones meteorológicas imposibles, fuertes defensas antiaéreas, y lograste traer de vuelta la aeronave a pesar de los daños de combate que deberían haber sido fatales. El A-10 me trajo de vuelta, señor. Evans corrigió. Yo solo dirigí. El avión hizo el trabajo pesado. Para eso fue diseñado. Sobrevivir a condiciones que matarían a otros aviones. Completar misiones que otras plataformas no pueden y traer al piloto a casa con vida. El maestro sonrió. Sabes que van a estudiar esta misión durante décadas. Acabas de demostrar lo que es posible cuando la habilidad se une a la determinación y se encuentra con la aeronave adecuada. Evans asintió, demasiado cansado para ser modesto. Bien. Quizás la próxima vez que el mando diga que algo es imposible, recuerden que imposible simplemente significa enviar una 10. Se puso de pie para marcharse, finalmente vencida por el agotamiento, lista para el descanso obligatorio de la tripulación que le permitiría recuperarse de los 90 minutos más intensos de su vida. Capitana Evans, dijo Master al llegar a la puerta. Hoy salvaste a muchos soldados. Esa columna se dirigía hacia nuestras posiciones avanzadas. Si no la hubieras detenido,
mañana nos habríamos enfrentado a esos 35 tanques en combate directo. Evitaste bajas incalculables. Eso es fundamental. Evans se permitió una leve sonrisa. Gracias, señor. Por eso volamos. Por eso entrenamos. Así que, cuando llegue la misión imposible, estaremos listos para hacerla posible. Salió a la noche. Llevaba tanto tiempo en la reunión informativa que el día se había convertido en crepúsculo, dirigiéndose a los camarotes de la tripulación y al sueño que llegaría en el momento en que su cabeza tocara la almohada. Detrás de ella, el Bartok permanecía en su hangar de mantenimiento, rodeado de técnicos que ya habían comenzado el minucioso trabajo de devolverle su pleno funcionamiento. El avión había demostrado su valía una vez más, había demostrado porque el A-10 seguía siendo relevante décadas después de su introducción, porque los pilotos que lo volaban desarrollaron una devoción casi religiosa por sus capacidades, porque los enemigos temían su forma distintiva y el devastador cañón que portaba. El mando había dicho que ningún piloto podía alcanzar esa columna en esas condiciones. Habían estado pensando en la evaluación de riesgos, en la probabilidad de supervivencia, en todas las razones para abortar la misión antes de comprometerse con una misión imposible. Pero habían olvidado que algunos pilotos no calculaban el riesgo de la misma manera. Algunos pilotos veían en las misiones imposibles problemas que podían resolverse mediante una habilidad superior, mejores tácticas y la negativa a aceptar la derrota. Algunos pilotos volaron una aeronave diseñada específicamente para tener éxito en condiciones que dejarían en tierra a cualquier otra. La capitana Willow Evans era ese tipo de piloto. El A-10 era ese tipo de avión. Juntos, habían demostrado que imposible era solo una palabra que la gente usaba antes de que alguien les mostrara lo que significaba la capacidad decidida en acción. 35 tanques destruidos. Misión cumplida. Ningún tanque alcanzó su objetivo. Fuerzas terrestres salvadas. Victoria estratégica lograda. Un día más en la vida de un conductor de la A-10. El método Bartok. Si esta historia te ha conmovido, no olvides suscribirte para leer más relatos inspiradores de valentía.